¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Guadalupe Radio presenta la videoserie Bajo tu manto, en compañía del padre Roberto Figueroa. Una producción original, disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Hola, ¿qué tal? Soy el padre Roberto Figueroa y me da muchísimo gusto poder estar en este programa Bajo tu manto, la serie, en donde reflexionaremos acerca del acontecimiento guadalupano, las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Este acontecimiento tan importante en la historia de la Iglesia, no solamente en el pueblo mexicano, sino en todos los pueblos del mundo, puesto que Santa María de Guadalupe no solamente es madre de los mexicanos, sino es madre de todos nosotros, como ella misma se lo dijo a Juan Diego: porque yo en verdad soy tu madre, tuya y la de todos los que en estas tierras forman un solo pueblo, y las más variadas estirpes, mis amadores. Vemos en el acontecimiento guadalupano algo sumamente importante, y sobre todo, más ahora que nos estamos preparando para celebrar los 500 años de nuestra Reina del Cielo, ella que pisó estas tierras mexicanas, ella quien junto con su Hijo nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para traernos un mensaje de alegría, un mensaje de esperanza y un mensaje de amor. En esta serie Bajo tu manto iremos reflexionando paso a paso de todo aquello que sucedió del 9 al 12 de diciembre de aquel año de 1531. Me siento muy feliz y espero que nos acompañes en cada capítulo que será para ti y para mí un momento también de reflexión, de interiorización y sobre todo de descubrimiento de todo lo que ella ha querido para ti y para mí, para todos y cada uno de nosotros. El acontecimiento. Así es como hemos designado a esta serie del programa Bajo tu manto, para hablar acerca de lo sucedido del 9 al 12 de diciembre de 1531. Y comenzamos con esta narración del Nican Mopogua. Primero, ¿qué es el Nican Mopogua? Muchas veces escuchamos esta expresión, pero solamente la decimos, lo comentamos, pero no tenemos el conocimiento cierto acerca del significado de estas palabras, como también el contenido de lo que está dentro de este documento. Nican es una palabra náhuatl que significa aquí. Mopogua se narra o se relata. Muchos documentos en la iglesia se llaman como empieza la narración. Así como empieza el libro, así es como se nombra al libro. Por ejemplo, en los documentos del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, Dei Verbum, entre otros, así se llaman porque así es como comienza ese documento. En la Sagrada Escritura también, Génesis, en el principio, y otros libros más. Nican Mopogua no es la excepción. Este pequeño documento es un escrito de Antonio Valeriano, y este hombre es muy importante en el acontecimiento guadalupano. Obviamente, no como Juan Diego, no como el tío Juan Bernardino o como el obispo Fray Juan de Zumárraga, pero sí viene a ser alguien muy importante. ¿Por qué? Porque Antonio Valeriano, cuando sucedieron las apariciones, él tenía aproximadamente 11 años de edad, 10, 11 años aproximadamente. Él era un joven proveniente de la nobleza, es educado en la escuela de la Santa Cruz de Tlatelolco, fundada por Fray Juan de Zumárraga y dirigida en gran parte por
Fray Bernardino de Sahagún. Este gran indígena puro, Antonio Valeriano, aprendió el español y el latín. Fue alumno de esa escuela, después fue maestro de la Escuela de Santa Cruz de Tlatelolco y después fue rector de este mismo colegio. Y más adelante llegó a ser gobernador de esa zona texcocana. Es un personaje muy importante que nace aproximadamente en el año de 1520, cuando Hernán Cortés huye de México Tenochtitlan, en eso que le llaman la Noche Triste. Antonio Valeriano nace aproximadamente en esa época, un poquito antes de la conquista, y muere hasta el año de 1605. Quiere decir que Antonio Valeriano conoció a Juan Diego durante 15 años y medio. Un indígena, para aprender una narración con escuchar una, dos, algunos máximo 3 veces una misma narración, podían repetirlo palabra por palabra. Los mismos frailes se quedaban sorprendidos de la memoria de esos jovencitos indígenas que al escuchar las homilías leídas de los frailes se iban por los pueblos para poderlas repetir. Iban a un pueblo y decían el mensaje del sacerdote, y se iban a otro pueblo y volvían a decirlo, y así se iba transmitiendo el conocimiento. Se sorprendían de esta capacidad. Antonio Valeriano no era la excepción, pero él no solo escuchó una, 2, 3 o 5 veces a Juan Diego, sino muchísimas, incontable la cantidad de ocasiones en que Antonio Valeriano escuchó directamente del vidente principal de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe en el cerro del Tepeyac lo sucedido. Antonio Valeriano vivía en Tlatelolco. Tlatelolco del Tepeyac son unos 6 kilómetros cuando mucho. Lo que separaba solamente Tlatelolco del Tepeyac era la calzada que salía para unir tierra firme con el islote. Así es que el camino de Juan Diego a Tlatelolco y de Tlatelolco a la ermita del Tepeyac donde vivía Juan Diego era un tramo muy corto, y para los indígenas de aquel entonces, donde todo era a pie y las correrías se hacían muy rápidas, la distancia en ese sentido no era ningún impedimento. De modo que este gran indígena, Antonio Valeriano, escuchó en la lengua propia, pues él hablaba el náhuatl, como Juan Diego también, y todas las apariciones, todas las palabras de Santa María de Guadalupe, el 99% de las palabras de Santa María de Guadalupe fueron en náhuatl, solamente pues obispo, María de Guadalupe, son palabras en español, todo lo demás es en náhuatl. Así es que Juan Diego narró una y otra vez lo sucedido del 9 al 12 de diciembre de 1531. Recordarás que Juan Diego pidió permiso al obispo, una vez que se construyó la ermita, de construir una pequeña chocita pegada a la ermita para poder vivir ahí, cuidar el terreno, arreglar los alrededores de la ermita donde se iba a encontrar la imagen de Nuestra Señora de Santa María de Guadalupe en la tilma de San Juan Diego, poder limpiar el lugar, barrer el templo, que en la mentalidad prehispánica significará realizar una acción sagrada, como también hacer su oración, su penitencia, también su meditación, como narrar para todas las personas que quisieran escuchar este acontecimiento, lo sucedido ahí en el cerro del Tepeyac, más lo acontecido en Tulpetlac con el tío Juan Bernardino y en el palacio del gobernante obispo Fray Juan de Zumárraga. De modo que Fray Juan de Zumárraga más Juan Diego, el tío Juan Bernardino, y ni más ni menos que Juan Diego, con todo esto que vemos nosotros en el acontecimiento guadalupano, fue captado por Antonio Valeriano, y él puso por escrito esto,
la narración. Recuerda que el náhuatl en aquel entonces no se escribía. La lengua solamente era algo oral, no se ponía por escrito. Se narraba y se volvía a narrar, y por eso era importante la conservación de los ancianos, el cuidado y el respeto de los abuelos, de los ancianos, de los ancestros, los que poseían la sabiduría, puesto que ellos iban acumulando todos estos datos, todos estos elementos y estos conocimientos. Anciano no significa necesariamente una persona de 80 años o más como lo tenemos en la actualidad. Anciano podía ser ya una persona cercana a los 50, 52 años, porque el siglo tolteca, maya y azteca era de 52 años, que era la multiplicación del 4, que era un número muy importante, y el 13 también, que para ellos era muy importante. Las 4 trecenas que te da el ciclo de 52 años. Así, en estas cuentas tan precisas y tan exactas, este siglo te marcaba también una condición en tu vida. Tú sabrás que Juan Diego tenía aproximadamente 57 años cuando se le aparece Santa María de Guadalupe. Juan Diego tenía esta edad. ¿Qué quiere decir? Que él ya era un hombre anciano en la mentalidad prehispánica. ¿Y anciano qué quiere decir? Digno de ser escuchado. Un hombre digno también de ser atendido y de ser creído, puesto que al tener ya esta edad, esta condición, tomaba la característica de venerable. Por eso en su nombre indígena le llamarán ya no Cuauhtlatóhuac, que era su nombre, sino Cuauhtlatoatzin, con este sufijo tzin que le da el carácter de veneración. Como también Santa María de Guadalupe no le dirá Juan ni Juan Diego, ni Juanito, ni Juan Dieguito. Le dirá Juantzin, Juan Diegotzin, que significa digno Juan Diego, hablando acerca de esta dignidad en la que se encuentra él, esta nueva condición en la que se encuentra él, ya como bautizado. No será Cuauhtlatoatzin, sino será Juantzin, Juan Diegotzin. Antonio Valeriano, tomando esto, recordándolo primero y después ya poniéndolo por escrito, según algunos autores, se cree que el mismo Antonio Valeriano escribió pocos años antes de la muerte de Juan Diego para poder cotejar lo que él escribió con lo sucedido del 9 al 12 de diciembre de 1531. Aunque hubiera sido un poco después de la muerte, la memoria era tremendamente buena. Pero el hecho de ubicar el Nican Mopohua, escrito poco antes de 1548, en este año, 1548 es cuando Juan Diego muere, parte de este mundo a la casa del Padre, llevado por la misma Reina del Cielo, Santa María de Guadalupe. Antonio Valeriano escribe. ¿Qué es lo que hace? Algo muy interesante. Él pone con caracteres latinos como se oía el náhuatl. Así es que las palabras de Juan Diego, él lo va traduciendo en caracteres latinos. Esto se escribía en aquel entonces en papel de amate. Después pasará y vendrá de España el papel genovés, en donde las copias que se han encontrado recientemente en la Biblioteca Pública de Nueva York, precisamente este documento o estos documentos son de papel genovés, pero el primero era papel amate. Este papel era manejado por los aztecas, puesto que en esos papeles, como también en lo que llamamos pergaminos, o sea, en piel de animal raspado, y sobre eso se hacían los códices.
ya sea en esa piel de animal, como también en el papel hecho por los mismos indígenas, sacado del maguey, secado al sol en este tratamiento especial que hacían ellos, así como en Egipto el papiro, aquí en México era el papel extraído del agave y se hacían los códices, que no era escritura, sino eran dibujos. Y estos dibujos se colocaban de tal forma que facilitaba la comprensión. Tenían que ser, definitivo, tenían que ser interpretados. Pero esta interpretación ayudaba a que generación tras generación se pudieran transmitir los conocimientos. De modo que los dibujos, o llamamos ideogramas, tenían que ser interpretados. No eran letras tal cual, no eran palabras tal cual, sino eran dibujos que necesitaban y exigían también una interpretación. Cuando se imprima Santa María de Guadalupe en la tilma de San Juan Diego, ella presentará todos los elementos necesarios para que los indígenas, al contemplarla, comprendieran perfectamente el mensaje. Así como tú y yo, que leemos letras, ellos leían imágenes. Y Santa María de Guadalupe, en la tilma de San Juan Diego, toda ella como una imagen, toda ella es un códice, es un mensaje tremendamente claro para todos aquellos que quieren conocer más y experimentar más al verdaderísimo Dios por quien se vive, nuestro Señor Jesucristo, quien se encuentra en el vientre inmaculado de Santa María de Guadalupe y a quienes ellos tendrán acceso por medio de la Reina del Cielo, la patroncita, la niña, la muchachita, la reina, la señora, nuestra madrecita venerable, Tonantzin Guadalupe. Así, vamos a ir platicando acerca de lo que escribió Antonio Valeriano y narrado por Juan Diego. De modo que ya tenemos claro quién es el autor principal de este hermoso documento Nican Mopohua. Te he de decir que no es el único documento que nos habla de las apariciones de Santa María de Guadalupe. No es el único documento, pero sí es el documento mejor elaborado, más preciso, escrito para que conozcamos sobre Santa María de Guadalupe. De todos los que hay, el escrito por Antonio Valeriano es el más hermoso, es el más preciso, incluso históricamente es el más exacto. Otros presentan algunas imperfecciones. Cuando vayamos hablando del acontecimiento de las apariciones, iré mencionando estas imprecisiones que traen otros documentos. Solamente te doy un tip ahorita para que lo puedas ver. Por ejemplo, cuando en otro documento dice que se le apareció al arzobispo Fray Juan de Zumárraga. Hay que aclarar que para 1531, Fray Juan de Zumárraga sí ya era obispo, pero era obispo electo. Fue nombrado por el rey Carlos V, Carlos I de España, fue confirmado por el Papa Clemente VII, después de Clemente VII, confirmado en 1531, ya era obispo. Lo que todavía faltaba es que fuera consagrado. En 1533, después de las apariciones, fue consagrado como obispo y regresó de España ya consagrado en 1534. Así es que todavía fue obispo por mucho tiempo, hasta el final de su vida. 1547 fue nombrado como arzobispo de México y muere en 1548 y el documento llega después, pero ya estaba nombrado. Por eso es el primer arzobispo de México y por eso México es el arzobispado primado, porque es la primera arquidiócesis
de todo este continente. Pues de esto y de muchas otras cosas más vamos a platicar, vamos a comentar y vamos a reflexionar, y estoy seguro que tú escuchando y viendo esta serie y yo pues esforzándome por compartirlo, iremos descubriendo más y mejor quién es ella, nuestra patroncita, nuestra Reina del Cielo, Santa María de Guadalupe. Qué interesante es el acontecimiento guadalupano. Fray Juan de Zumárraga fue a ser consagrado como obispo en el año de 1532, consagrado en 1533 y regresa en 1534. Fue nombrado arzobispo de la Ciudad de México en el año de 1547, muere el 3 de junio de 1548 y después llega el documento. Así es que sí es el primer arzobispo. Por eso, algunas personas que escribieron también las narraciones de lo sucedido del 9 al 12 de diciembre de 1531, como sabían que Fray Juan de Zumárraga llegó a ser arzobispo, ponen esa imprecisión, arzobispo. Te voy a decir otra imprecisión nada más. Habrá muchas otras, pero otra imprecisión. Cuando dice que al tío Juan Bernardino lo que quiere es que le confiesen y le unjan, dicen otras narraciones, que le confiesen y le unjan porque ya está para morir. Este ungir es impreciso porque en México en 1531 todavía los frailes no traían aceite ni para confirmar, ni tampoco para ordenar sacerdotes, el crisma, ni para bautizar, ni tampoco el óleo de los catecúmenos. No había aceite, se bautizaba solamente con agua. No había sacramento de confirmación todavía. Lo que importaba era bautizar, o sea, hacer hijos de Dios, y predicar, enseñarles. Así es que esto de confesar y ungir es una imprecisión. Lo que dice el Nican Mopogua es: para que me confiese y me prepare para bien morir, porque de esta enfermedad ya no me levantaré más. Vemos cómo este documento, escrito por Antonio Valeriano, es mucho más preciso. Y claro, pues es que Antonio Valeriano no lo escuchó una o dos veces, lo escuchó muchísimas veces. Lo pone por escrito, lo coteja con Juan Diego muere y después se irán haciendo copias. Unas copias hechas por el mismo Antonio Valeriano, lo que llamaremos copias originales, como lo que está en la Biblioteca Pública de Nueva York, como también otros más agarrarán los documentos de Antonio Valeriano y también pondrán por escrito estas narraciones, no tanto para que con ello se evangelice, puesto que lo importante era lo que decía Juan Diego y la tradición oral. Lo maravilloso, lo sorprendente y lo admirable es que nos ha quedado este documento. Y así ya no creemos que se dijo, o supuestamente esto dijo la Virgen, o lo pudo haber dicho de esta manera. No es lo mismo traducir directamente del náhuatl al español que del español, si yo recibí la narración, tratarlo de poner en la lengua náhuatl cuando pueda haber varias palabras para decir algo, porque puedo cambiar la narración. Y así, con el Nican Mopogua, este documento en náhuatl con caracteres latinos, conocemos las palabras precisas de Juan Diego. Conocemos las palabras precisas de Fray Juan de Zumárraga y las palabras precisas de Santa María de Guadalupe para conocer este mensaje que ella nos trajo. Así es que en esta serie, Bajo tu manto, el acontecimiento, en esta serie seguiremos conociendo más acerca de lo sucedido del 9 al 12 de diciembre de 1531. Yo te invito a que a través de la aplicación de Guadalupe Radio nos vayas siguiendo semana tras semana para que conozcas
quién es nuestra Reina del Cielo, para que experimentes de una manera más fuerte el amor de nuestra Madrecita Santa, ella que ha venido a ti y a mí para mostrarnos su amor maternal. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de la videoserie Bajo tu manto, en compañía del Padre Roberto Figueroa. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio.